doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien damos la bienvenida, como siempre. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Mira, hay que tener claro que estos fideicomisos existen, como ya dijo el ministro Lainez, de hace muchos años, y existían cuando llegó el presidente al poder. Han estado 5 años y no les habían preocupado. ¿Por qué de repente les preocupan estos fideicomisos? Pues porque hubo una serie de sentencias de la Suprema Corte que no les gustaron. Esto es claramente una reacción política a una corte que le puso frenos, recordemos en qué temas, entre otros en una ley electoral que violaba los principios constitucionales que acordamos o que acordaron todos los partidos políticos para que hubiera equidad, transparencia, capacidad del INE para actuar y contar los votos, leyes que fueron aprobados por el PRD, donde militaba en su momento el hoy presidente López Obrador. Incluso lo dirigió. En su momento al PRD. Entonces, para nada es realmente que de repente se les ocurrió que ahí había problemas, que quieren repartir esta lana para las vacunas, para la salud, para las becas. Es una venganza política. Al mismo tiempo que están queriendo cancelar estos fideicomisos, Pepe, están arrancando una serie de fideicomisos para que el ejército tenga una serie de apoyos presupuestales que no estén limitados a la anualidad normal del presupuesto para las grandes obras del presidente. Si se tratara de ahorrar, habría muchos más ahorros por ese lado que por acá. El presidente decía antier que tienen un régimen de pensiones privilegiado y un régimen salarial privilegiado. En el sentido estricto tiene razón, tienen mejor régimen de pensiones que un trabajador normal. Sin embargo, hay muchos otros espacios en el sector público donde hay regímenes de pensiones aún más privilegiados y aún más caros. El más evidente es el caso de Pemex, donde se jubilan a una edad muy temprana, donde tienen un servicio médico que no lo tiene ni Obama, y contra ellos no ha habido ninguna preocupación. Entonces, estos ataques del presidente siempre tienen un objetivo político y luego los justifica con principios que si los hiciera extensivos le obligaría a no tener fideicomisos en el ejército, a cancelar la lógica pensionaria de CFE y Pemex y muchos otros excesos y abusos presupuestales que existen. Pero aquí hay un tema importante, la división de poderes que establece la Carta Magna. En este caso, según los abogados, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se está transgrediendo ese principio consagrado por la Constitución. La división de poderes sirve para equilibrar a la democracia y por lo tanto, dicen los abogados, esto atenta contra la democracia. Sí, tienen toda la razón y es una pregunta muy importante porque la Constitución dice con toda claridad que el presupuesto de la Corte lo tiene que determinar la propia Corte. ¿Por qué está dicho así? Porque recordemos que esto está en el marco de una discusión presupuestal donde además le van a dar o pretenden darle un recorte presupuestal adicional. ¿Por qué la Constitución? Como de 16,000 millones exacto, más. Exacto. ¿Por qué la Constitución lo arma así? Precisamente porque si no el Congreso a través de la bolsa presupuestal podría tener sometidos a los ministros. Cuando se hizo la reforma constitucional para la creación de una Corte Autónoma en el sexenio del presidente Zedillo en el 95, ahí se arma también esta protección. Si uno va a las entidades federativas, pues en general el Poder Judicial depende de la lana que le quiere dar el gobernador y a quién responde entonces el Poder Judicial, pues al gobernador. Y ese es el modelo que trae el presidente en la cabeza. Le gustaría un Poder Judicial que estuviera sumiso. Sí, que le dijera que sí en las cosas que le importan, que es el viejo modelo en las épocas doradas del PRI. No es que el Poder Judicial siempre estuviera recibiendo instrucciones del presidente, pero en las cosas importantes le hacían caso al presidente. Sin embargo, esto cambió rotundamente en un giro de 180 grados. Cuando el presidente de la Corte fue Arturo Saldívar, no había esta relación de ruptura, de tensión enorme. Cuando deja de ser ministro presidente, toda vez que intentó quedarse 2 años más y no lo logró, es otro de los corajes que hay en Palacio, se nombró a Norma Piña. Y Norma Piña se sentó en la presidencia de la Corte y rechazó iniciativas, algunos dicen caprichos presidenciales. Y de ahí viene el encono. Absolutamente, es el argumento más poderoso para
no creer a los argumentos de austeridad y todo este cuento que nos echa el presidente, porque por 5 años no le preocupó. ¿Por qué? Porque tiene una buena relación con el presidente de la Corte. Ahora, entremos al tema que ha movilizado a los miembros, al sindicato del Poder Judicial. El sindicato está en una tensión muy complicada porque a final de cuentas nada le gustaría más al Ejecutivo, creo yo, que hubiera un paro indefinido en el Poder Judicial, porque entonces ya no habría la protección de otro poder para los abusos posibles del Ejecutivo. Entonces la tensión ahí está, no lo pueden cerrar porque no haría nada más. Entre más esté cerrado, menos podemos proteger nuestros derechos. Pero es cierto que una parte de este paquete puede atentar contra los derechos de los trabajadores. Si bien buena parte de sus prestaciones se financian con el gasto corriente, los fideicomisos del Poder Judicial, los fideicomisos se construyeron para que hubiera una certidumbre en el tiempo y no estuvieran dependiendo de esas partidas presupuestales que, como estamos viendo ahora, las quieren recortar de forma importante, Pepe. Gracias, Carlos, como siempre, por ese comentario. Gracias a ti, Pepe. Gracias. Hasta pronto, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.